he decidido ser feliz, ¿sí? Así se llama mi prédica. He decidido ser feliz. Y la palabra en Eclesiastés 3:12 dice: yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva, ¿cierto? Y qué lindo de verdad que nosotros podamos hacer siempre el bien mientras estemos en esta tierra, mientras que Dios nos llame a su presencia, ¿cierto? Ayer en nuestro curso de seminario, el Paz nos decía eso, ¿cierto? Cuando, o sea, si nosotros apuntamos a la vida eterna, ¿cierto? Pero estamos en este mundo y quizá no todos estamos preparados. No, ya llámeme Dios, porque yo por lo menos quiero disfrutar mis nietos y todavía no han llegado, entonces me toca esperar un poquito más. Pero si llegara el momento en que Dios nos llamara, pues seguramente no, totalmente segura que voy a ir a gozar allá al lado de Papá Dios, ¿cierto? Pero mientras estemos acá, la palabra nos dice que hagamos el bien y que nos alegremos en él, ¿cierto? Y Dios nos ha dado la capacidad para asumir la responsabilidad de nuestra felicidad, ¿cierto? O sea, de mí depende que yo quiera ser una persona feliz o quiera ser una persona amargada, ¿cierto? Es una decisión que yo la tomo, ¿cierto? Si quiero ser que me molesto por todo o si quiero sacar de las cosas malas, sacar lo bueno y disfrutarlo. Entonces, Dios nos da a nosotros esa responsabilidad, ¿cierto? Pero en ocasiones, ¿qué pasa? Nosotros permitimos que nuestra felicidad dependa de otras cosas, que nuestra felicidad dependa de personas, de situaciones, de lo que yo consiga o no consiga. Y eso nos pasa a todos. Ay, estoy feliz de ver a mis otoñales, hola. Qué rico. Bueno. Pero no todas sabían que yo iba a estar acá. Es el Espíritu Santo. Y en realidad, ¿Dios qué quiere? Dios quiere que nosotros encontremos la felicidad ¿en quién? En Él. ¿Cierto? Eso es lo que Papá Dios quiere. Él no quiere que nosotros pongamos nuestra felicidad o nuestros ojos para ser felices en personas o en circunstancias. En el primero que tenemos que poner nuestros ojos es en Él. Y resulta que a veces, yo creo que nos ha pasado a la mayoría, queremos agradar al mundo, queremos agradar a todo el mundo, ¿cierto? Y hacemos cosas quizá por congraciarnos, por agradar a las demás personas, así yo no sea feliz. Pero con tal de quedar bien con la persona lo hago. Y eso no está bien. Eso no está bien porque ¿qué nos manda Dios? Que primero sea feliz yo, que me ame yo misma y ahí sí yo puedo darle amor a las personas. Ahí sí yo puedo transmitir de lo que tengo, les doy, ¿cierto? Pero si yo estoy tratando aquí hago una cara porque quiero quedar bien con ellos, aquí hago otra cara porque quiero quedar bien con los otros, soy una persona falsa, ¿cierto? Dios quiere que sea lo que yo soy, ¿cierto? Pero que lo agrade a Él, obviamente, porque no puedo decir, no, pues yo soy así y así soy yo, no puede ser así. Entonces Dios quiere que lo miremos a Él primero y confiemos en Él para así encontrar nuestra propia felicidad. Y en Salmos 118:24 dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces, este día lo hizo Dios ¿para qué? Y para gozarnos ¿en quién? En él, ¿cierto? El día de hoy, el día de mañana, cada día que Dios nos tenga en esta tierra, mientras nos llama a su presencia, lo hace Él para que nosotros nos gocemos y disfrutemos, no para que vivamos amargados de la vida, ¿cierto? Sino para que podamos disfrutar de Él. Y Pablo nos dice, el gran Pablo, en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, ¿cierto? Él nos dice siempre, siempre, siempre tenemos que estar gozosos. A veces uno dice es un poco complicado poder estar gozosos, pero es que el gozo del Señor no es estar muerto de risa toda hora, ¿cierto? Ese no es el gozo, aunque es parte del gozo. Pero yo puedo, en una situación difícil, puedo estar gozosa en Dios. ¿Por qué? Porque estoy confiada en Él, ¿cierto? Porque sé que Él tiene el control de absolutamente todo. Es que esta clase que estamos viendo nosotros, esta materia que estamos viendo en el seminario, de verdad es una cosa loca.
O sea, es que todavía nosotros no alcanzamos a dimensionar quién es Dios, la inmensidad de Dios. No lo podemos entender nosotros, o sea, Dios está al control de absolutamente todo y a medida que uno va entendiendo, pues lo va amando más y va confiando más en Él, ¿cierto? Porque lo vamos conociendo cada día más. Y yo les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes y a las personas que están al otro lado de la pantalla, que no les he saludado y que espero que nos identifiquemos en algún momento con esta palabra. Quiero preguntarles, ¿están disfrutando la vida? Cada uno se responde. ¿Y Dios qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida al máximo, que seamos felices, que cuando nos levantemos tengamos esas ganas de vivir, de abrir la ventana, de ver la creación, de ver lo que Dios ha hecho, ese amanecer, esa luna espectacular que quien nos hablaba de la luna en un devocional, creo que Aidita. Olguita esta mañana, esa luna espectacular que antenoche creo que fue que la vimos. Esa creación la hizo Papá Dios para que nosotros nos deleitemos, ¿cierto? Para que nosotros podamos disfrutar. Entonces, que cuando nosotros veamos, eso es lo que quiere Él, que tengamos cada día fuerzas para vivir la vida, que cada día disfrutemos de nuestra familia, disfrutemos de nuestro trabajo, disfrutemos de sentir y de vivir el amor de Dios. Que en cada situación, en cada circunstancia y en cada momento nosotros podamos ver ese amor de Papá Dios que tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que disfrutemos de nuestro trabajo. Él quiere que si nos puso en determinado lugar no reneguemos del trabajo, que le demos gracias a Dios porque tenemos un trabajo y lo disfrutemos. Porque no vamos a pretender que tengamos un trabajo donde nos paguen mucho y no hagamos nada. Esos trabajos creo que para nosotros es un poquito difícil encontrarlos, pero sí que disfrutemos donde Dios nos haya puesto del trabajo. Y el sabio rey Salomón nos dice en Eclesiastés 2:24, dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta que esos placeres provienen de la mano de Dios. Entonces, todo lo que nosotros tenemos y podemos disfrutar, ¿de dónde viene? De Dios, ¿cierto? Y entonces todo lo que podemos disfrutar es bueno porque Dios es el que nos lo ha dado. Incluso hasta las situaciones y los momentos difíciles que nosotros podremos pasar, muchas veces Dios lo permite porque tiene algo bueno para nosotros. Y era otra cosa que hablábamos ayer en la clase, que a veces Dios permite que nosotros pasemos ciertas situaciones, ciertas circunstancias, porque hay algo bueno detrás de todo esto, ¿cierto? Y el pastor nos puso unos ejemplos que son muy reales y verídicos acá en la iglesia, que han pasado situaciones, pero que después vemos la gloria de Dios. Y después cuando ya estamos al otro lado decimos, claro, por eso era que Dios permitió esto y aquello, porque tenía un propósito que cumplir en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que vamos de la mano de Él. Entonces, debemos estar disfrutando lo que tenemos en este momento cada uno de nosotros, ¿cierto? El rol que nosotros estamos viviendo como madres, como padres, como hijos, empleados. En el rol que Dios nos tenga, tenemos que disfrutarlo, ¿cierto? Nosotros no podemos renegar. Es que ¿por qué tengo un hijo que es rebelde? Es que ¿por qué este esposo que no sé, usted lo escogió? ¿Cierto? Entonces ahí sí nada que hacer. Entonces, si están casaditos, disfrutar de ese hogar. Si estamos separados, pues también disfrutar, ¿cierto? Y yo sí he decidido ser feliz en el punto en el que estoy ahorita. Quiero decirles que mi vida es feliz. Y hoy me lo corroboraron sin ni siquiera estarlo preguntando en la oficina, que fue alguien a la oficina y ¿saben qué me dijo? Yo me dijo, le voy a echar flores. Y yo dije, no, ahorita me dice que estoy bien, no sé qué, bueno. Y me dice, quiero decirte que tú irradias paz, que tú irradias tranquilidad, que irradias gozo. Y yo, ¡wow! Eso es mejor que cualquier flor, ¿cierto? Y yo decía, Señor, gracias, porque si eso lo hubieran dicho unos años atrás en la empresa donde yo trabajo, porque les he confesado que
es un poquito difícil a veces, o sea, no me lo hubiera creído porque antes me decían, la que es así, la que manda, la que no, uno no se puede equivocar, un mundo de cosas, ¿cierto? Pero ahora que me digan eso, para mí de verdad fue muy gozoso, y eso quiere decir que estamos disfrutando lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que donde Dios nos ha puesto, allí podemos disfrutar. Y es que hay gente que no disfruta las cosas, hay gente que no vive, sino que sobrevive. Y las personas que sobreviven son las que viven de un lado al otro, haciendo las cosas porque les toca, ¿sí? No tengo opción, me tocó, no hay opción, entonces no disfruto la vida, sino que todo lo hago como por compromiso. Tengo que ir a trabajar porque me toca, por mí me quedaría durmiendo. No, chévere ir a trabajar, gracias Dios por el trabajo que me ha dado. Gracias Dios porque puedo abrir los ojos. Otro día más, amaneció lloviendo, ahora está haciendo sol. ¿Sí? No estamos contentos de ninguna forma, y son personas que lo que hacen es sobrevivir y no disfrutan de la vida, viven peleando con la familia, viven peleando, renegando de verdad del trabajo, de todo lo que hacen para ellos es malo. ¿Y qué pasa? Que es una persona que vive amargada, ¿cierto? Vive amargada porque absolutamente nada los llena ni nada los tiene conformes. Entonces, ese es el bendito problema. No sé si ustedes conocen a alguien así o si en algún momento han vivido esa situación. Pues yo les quiero decir que yo hace unos años atrás viví esa situación y la viví en el trabajo. Yo llegaba al trabajo y llegaba mi jefe y sentía que abría y yo, ay Dios mío, Señor, llegó mi jefe, porque había pues él tenía que llegar porque era el dueño, ¿no? Era una situación que yo le decía, Señor, pero tú ¿por qué no me dices que me vaya? O sea, yo le decía, yo hacía cuenta, chun, sumaba, multiplicaba y rezaba, yo decía, me puedo ir, Señor, yo me quiero ir, y Dios no me dejaba, Él no me mostraba de ninguna forma que me podía ir de la empresa, de ninguna forma. El único que me decía, sal ya de trabajar, tú no tienes por qué estar triste, tú no tienes por qué, era mi hijo. Pero la gente me decía como que, espere un momento, no es el tiempo, hay que esperar, ha hecho tantas cosas que no vale la pena. Y yo, de verdad que fue una situación muy fuerte. Y uno cuando está en esas situaciones, ¿qué pasa? Que yo creo que uno como que se inventa y se indispone tanto, que antes de que pasen las cosas uno como que ya se las está imaginando, ¿sí? Como que antes de que le digan algo a uno ya siente que como que le van a regañar y le van a decir, y para completar, esa actitud que uno toma le lleva a que pasen errores. Pasaban cosas que yo venía y le decía al pastor, pero es que para mí es imposible que pase eso, fue una burrada mía, o sea, ¿cómo pasa eso? Y el pastor, pues él animándome, uno es humano, puede suceder, es la cantidad de trabajo, es el no sé qué, pero para mí era fuerte porque pues habían cosas que sí, pero era la misma situación y la misma actitud en la que yo me había metido, en las ganas de salir corriendo de allí, de este lugar, en el lugar donde me había dado todo, en el lugar que yo empecé con esa empresa desde el día 1, y en el lugar donde la persona confía en mí plenamente, ¿sí? Entonces llegó el momento que yo llegué a decir, a la larga soy como desagradecida, ¿sí? Porque pues llevo muchos años en esa empresa y sé que soy la persona de confianza allí, pero el enemigo le mete a uno cizaña y le mete cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos momentos y en esas situaciones? Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud e ir a la presencia de Dios. Y si Dios a mí me decía, o sea, por ningún lado que yo leía que hacía el devocional y todo, yo solo esperaba que Dios me dijera, sal de ese lugar, sí, pero por ningún lado, al contrario, como que era de permanecer. Entonces, ir y decirle, Señor, bueno, sí estoy allí. Y miren que cuando yo cambié la actitud, todo empezó como a mejorar la situación y las cosas, y todavía sigo. Allá estamos en bendición. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud, ir a la presencia de Dios, pedirle a Dios que nos direccione y que cambie esa actitud por gozo, ¿cierto? Por depender de Él y por ser agradecidos con Papá Dios.
Eso es lo que Él quiere, ¿cierto? Y en Proverbios 15:15 dice, para quien está afligido todos los días son malos, para quien está contento son una fiesta constante. Entonces, cuando uno está afligido, todo es malo, todo le sale mal, ¿cierto? Pero Dios quiere que nosotros vivamos gozosos, vivamos contentos y disfrutemos en Él, disfrutemos en Dios. Nosotros sabemos que el enemigo vino, ¿a qué vino el enemigo? A hurtar, ¿cierto? A matar, a destruir. Y Dios vino a traernos vida y vida en abundancia, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le estaba creyendo yo? Al enemigo. ¿Y a quién tengo que creerle? A Dios, pero eso se hace porque yo tomo la decisión de cambiar de actitud, de realmente creerle a Papá Dios, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y la clave para ser genuinamente alegres está en la Biblia y está en Tesalonicenses 5, 16 y 18 y dice, con entonado acento, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como. ¿De quién espera? ¿Hay alguien nuevo que venga por primera vez? ¿Para quién es la palabra? Para todos nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Dios quiere, que en cualquier circunstancia, en la circunstancia que nosotros estemos, le demos gracias a Dios, ¿cierto? Y que estemos agradecidos en todo, absolutamente en todo, que estemos contentos, que transmitamos esa alegría de lo que es vivir en Dios. Entonces no tenemos que dejar de orar, porque es que eso es lo que pasa a veces, que nosotros nos enfriamos, ¿sí? Eso es lo que pasa, que le damos más cabida a los pensamientos que nos pone el enemigo acá, porque las batallas más grandes se pelean acá, que lo que Dios tiene en su palabra y lo que tiene para cada uno de nosotros. Y eso sucede cuando dejamos de orar, cuando dejamos de lado la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces Él quiere que no dejemos de orar y que seamos agradecidos, que tenemos muchas razones. Yo quisiera preguntarles a ustedes, en su mente piensen 2 razones para darle gracias a Dios, o piensen 3, creo que nos faltan dedos de la mano para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros, por nuestra familia, ¿cierto? Porque nos ha sustentado, porque hoy pudimos abrir los ojos, mejor dicho, ¿cómo es la canción? 10,000 razones. Hay más de 10,000 razones para agradecerle a Papá Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser agradecidos. Yo miro el reloj. Ahora quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes que se necesita para ser felices? ¿Qué creen ustedes que necesitamos para ser felices? ¿Querer ser feliz? ¿Algo más? Confiar en Dios. Uh-huh. Sí, señores. Amar a Dios. Amar todo lo que tenemos a nuestra vida. Señora, seguirlo, muy bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos, o sea, yo tengo 5 cositas que necesitamos, obviamente que hay muchas, ¿cierto? Pero Dios me dio 5 cositas. Y la primera que tengo aquí es conocer realmente a Dios y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, more en nosotros, en nuestros corazones. Eso es lo que es la primera cosa que tenemos que hacer. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puedo yo conocer realmente a Dios? Y volvemos a lo mismo que decimos casi que en todas las prédicas, en nuestra intimidad con Papá Dios, ¿cierto? Dándole ese primer lugar a Él, ¿cierto? Conociendo su palabra, escudriñando su palabra, que si yo estoy leyendo la palabra y hubo algo que no entendí, entonces lo subrayo y voy, lo busco a ver qué es lo que Dios me quiere decir a través de esta palabra. Una frasecita que me haya llamado la atención, si no la entiendo, pues tengo que profundizar más en ella, porque ahí está el mensaje que Dios tiene para mí. Ahí está lo que Dios quiere, lo que Dios me quiere decir en ese momento, ¿cierto? Entonces tenemos que leer y escudriñar su palabra, obedecerlo, ¿cierto? Una forma de darle ese primer lugar a Dios es obedeciéndolo.
que es un poco complicado. Y lo más tenaz es que yo delante de ustedes puedo decir que sí estoy obedeciendo a Dios, pero Dios conoce mi corazón. Dios sabe cuando yo engaño, ¿cierto? Dios sabe cuando yo estoy mintiendo, cuando estoy haciendo las cosas no conforme a su corazón, así quiera mostrar otra cosa. Él lo sabe, a Él no lo podemos engañar en ningún momento, ¿cierto? Y otra cosa que es importante es que nos congreguemos, que podamos tener ese espacio acá en nuestra iglesia, la iglesia que Dios nos ha dado, que podamos venir y tener esa hermandad, escuchar la palabra, y es un mandato de Dios que Dios nos dice que debemos congregarnos, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas. La segunda, dice, es estar satisfecho y agradecido con todo lo que Dios nos da. Y el estar satisfechos y agradecidos con Dios no quiere, como que satisfechos con lo que Él nos da, no quiere decir que seamos conformistas. Y que no, bueno, ya Él me dio esto, entonces ya ahí me quedo porque pues Dios me lo dio. No. Una cosa es ser conformista y otra es tener contentamiento, ¿cierto? Y el contentamiento sabemos que es disfrutar lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que Dios quiere, que lo que nos dio, el poco o mucho lo que nos dé, lo disfrutemos. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho nos pondrá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ser agradecidos en lo poco que Él nos da y así poder disfrutar cuando Él nos ponga, nos dé muchas cosas más, porque es que a veces Él no nos bendice, es porque conoce nuestro corazón, ¿cierto? Y el Padre nos ha dicho, muchas veces Él nos bendice de tal forma que nos vamos detrás de la bendición y se nos olvida quién nos dio la bendición. Entonces nos toca tener mucho cuidado. Equilibrio, palabra clave del pastor, equilibrio. Y en Filipenses 4:12 nos dice también Pablo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Eso es lo que Papá Dios quiere y ese es parte del contentamiento, ¿cierto? Porque yo hoy puedo estar bien, nosotros no sabemos qué nos puede pasar más adelante, ¿cierto? O que pueda permitir Dios en nuestras vidas, o que quizá en una situación es porque estamos como pagando, si se puede decir, o enfrentando las consecuencias de alguna mala decisión, ¿sí? Y Dios nos dice que nosotros tenemos que estar preparados para estar en las buenas y en las malas con Él, disfrutar lo poco y disfrutarlo mucho. Que si un día hoy me invitaron a comerme la empanada de la esquina, hoy y la disfruto, deliciosísima esa empanada con el ajicito y buenísima, ¿cierto? Pero si un día me llevan a un hotel 5 estrellas con manteles y todo, pues también me lo disfruto, ¿cierto? Y no voy a decir, ay no, yo no entro a ese lugar porque es que pobrecita yo no, al contrario, me pongo bien pispa y me voy a disfrutar mi buena comida, ¿cierto? Y es eso lo que Dios quiere y que estemos siempre dispuestos a disfrutar y agradecer. Y en Hebreos 13:5 nos dice la palabra de Dios, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros nos apegamos tanto a las cosas materiales y tanto a cumplir esas metas terrenales que no está mal, pero que a veces descuidamos las cosas que realmente son importantes. A veces descuidamos a Dios, a veces descuidamos hasta nuestra familia, ¿cierto? Por ir detrás de nuestras metas. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo llego a esa meta, entonces ya cumplí esta meta, y quiero la otra, y quiero la otra, y nunca voy a estar saciada, ¿cierto? Porque hay ambición, hay amor al dinero, ¿cierto? En cambio, cuando uno, obvio que es rico tener uno dinero, qué rico uno poder viajar, poder disfrutar, ¿cierto? Qué rico poder uno ayudar a la persona que necesite, o sea, todas esas cosas son una gran bendición y chévere poderlo hacer, pero todo en un equilibrio, ¿cierto? Todo disfrutando y dándole a cada quien el lugar que se merece, el lugar que le corresponde,
¿cierto? Y la palabra dice que primero los de mi casa, ¿cierto? Porque yo no puedo ir allá al otro lado, yo no sé si era el Paz que nos contaba que él no podía ir a darle el mercado a la vecina cuando en su casa no había mercado, ¿sí? O sea, yo primero tengo que cuidar a mi familia, ¿cierto? Pero también que si Dios nos bendice, hay una clase en escuelas que se llama Bendecidos para bendecir. Dios nos bendice a nosotros, nos provee a nosotros para que nosotros podamos bendecir a otras personas también. Y hay muchas formas en las que podemos bendecir a las personas. Mi tercer punto es evitar la envidia. Y es que la envidia es cosa seria. Esa señora envidia es una cosa loca. La envidia es un sentimiento de tristeza o irritación causada porque alguien posee algo que yo no lo puedo tener, ¿cierto? Porque de pronto la persona cambió de carro y yo sigo con mi mismo carrito modelo 2011, ¿sí? No, yo disfruto y gozo mi carrito, ¿cierto? Y bendigo a la persona, poder de verdad con amor genuino gozarme con los triunfos de otra persona, ¿cierto? Poder realmente disfrutar y no tener esa envidia. Y es que la envidia puede arruinar nuestra capacidad de ser felices, porque de pronto por nosotros estar pensando en lo que tiene el vecino, descuido lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con la envidia. Y cuando estaba haciendo esta charla me encontré con una frase de la envidia que es fea, fuerte. Dice: la envidia es como un tumor maligno que invade a la persona y acaba con nuestra felicidad. Imagínense comparar la envidia con un tumor maligno, o sea, es porque la envidia es fea, ¿no? Úchale, fuera envidia. Que no nos dejemos contaminar de la envidia, sino que al contrario, nos gocemos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Que muchas veces es más importante estar en los momentos en que la persona nos necesita que estar en el momento en que la persona está en los mejores momentos. Cuando uno necesita a alguien, es cuando uno ve a los verdaderos amigos. Porque a veces cuando la persona, y más cuando la persona ha tenido, entonces tiene los amigos, pero cuando de pronto está pasando una situación, los amigos dan un paso atrás. Que nosotros no seamos de esos que damos el paso atrás, sino al contrario. Que estemos prestos para ayudar. Y en Gálatas 5:26 dice: no seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Lo dice la misma palabra, ¿cierto? No sembremos rivalidad, somos hermanos en Cristo, ¿cierto? A veces uno escucha y hasta entre los mismos hermanos de sangre escucha unas situaciones y cosas. ¿Qué es eso de que uno no se hable con los hermanos? ¿Qué es eso de que me hicieron algo y entonces yo no lo hablo? Por Dios santísimo. O sea, a mí eso me parece, y creo que en mi familia, que es bien grande, jamás ha pasado eso. No quiere decir que no haya roces, porque de pronto hay cosas que uno no se entiende porque no todos somos iguales. Pero eso no da para que entonces yo no lo voy a hablar y entonces no, porque somos, y Dios nos habla a eso, a que no haya envidia entre nosotros mismos, ¿cierto? Entre los hermanos de la fe y muchísimo menos entre los hermanos en la sangre. Y esto me lleva al siguiente punto, que es el cuarto, que es amar al prójimo. Y resulta que nosotros somos seres relacionales. Dios nos ha formado a nosotros para que compartamos con las demás personas, para que podamos tener esos momentos de compañía, de amarnos, así como amamos a nuestra Teresita. Nosotros nos adoptamos unos a otros y por eso es tan importante los grupos de influencia, porque tenemos como esa identidad entre nosotros mismos y nos podemos apoyar los unos a los otros. Y eso es lindo, eso es bonito. A papá Dios le gusta que haya ese amor y es un mandato de Dios, ¿cierto? Él dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Que a nosotros de verdad nos duela lo que le está pasando a la otra persona y ni cuidadito con ir a criticar lo que le esté pasando a la otra persona. Y ojito con que es que necesito saber lo que le pasó porque tenemos que orar. Eso es puro chisme.
Yo puedo orar por las personas sin saber realmente qué es lo que le pasa a la persona, porque Dios sí lo conoce todo, ¿cierto? Dios sabe, entonces yo oro pidiéndole a Dios que obre en la persona, en su necesidad, sin necesidad de metérmele al rancho, sin necesidad de entrar y ir, no, eso no es. Entonces, las relaciones personales influyen muchísimo en nuestro bienestar para que nosotros realmente podamos ser felices, porque nosotros necesitamos recibir amor y dar amor. Y lo primero que hacemos nosotros es recibir amor. ¿Y de quién recibimos amor? De Dios, ¿cierto? Es nuestro mejor ejemplo de amor. Él lo dio todo por nosotros y Él nos ha amado tanto y nos ha dado ese amor para que nosotros lo compartamos con las demás personas. Por eso anteriormente les decía que yo tengo que primero llenarme yo, primero amarme yo a mí misma, para yo así poder amar a los demás. Dios me ama a mí porque Dios me encontró y eso lo pudimos aprender nosotros. Dios fue quien nos encontró a nosotros, ¿cierto? Y nos llenó de ese amor para que nosotros podamos darle ese amor a las demás personas, para que nosotros podamos compartirlo. Y la palabra dice, y es una palabra un poquito fuerte, la palabra dice que nosotros podemos tener absolutamente todo, pero si no doy amor, no soy nada, dice la palabra. Y lo vamos a leer en 2 Corintios 13, en la Nueva Traducción Viviente, con lo que dice, dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover una montaña, pero no amara a los otros, yo no sería nada. O sea, ¿de qué me sirve tenerlo todo si no amo a mi prójimo? ¿De qué me sirve tener absolutamente todo si no amo a mi hermano? Si no amo a mi hijo, si no amo a mi madre, ¿cierto? Si no amo al vecino, no me sirve absolutamente nada, mejor no tener nada. Imagínese si lo compara, tener la fe para uno mover la montaña y no me sirve de nada si no tengo el amor para darle a los demás. Entonces, lo más importante es el amor. Y quiero decirles que no es tarde para que nosotros podamos amar, ¿cierto? No es tarde para que nosotros nos dejemos amar de Papá Dios, ¿cierto? Porque Él nos quiere amar, Él nos quiere mostrar su amor, Él quiere sacar la amargura que puede haber en nuestro corazón, Él puede sacar la tristeza, el rencor, todo lo que haya allá dentro de nosotros que nos ofenden, obviamente que nos ofenden, ¿cierto? Que a veces uno no esperaba esto de la persona, sucede. Pero Dios quiere limpiarnos para llenarnos de ese amor y así nosotros poderle dar amor a las demás personas, ¿cierto? Entonces tenemos que apostarle a eso, a dejarnos amar primeramente de Dios y a dejarnos amar de las personas de nuestro entorno y así nosotros poder amar. Y mi último punto es estar firme en Dios y tener la fortaleza de carácter. ¿Y para qué? De carácter en Dios. ¿Y para qué me sirve esto? No, el que yo esté firme en Dios y tenga el carácter de Cristo me sirve para enfrentar los momentos difíciles, las situaciones difíciles que nos puedan llegar a nuestra vida. Nos ayudan a recuperarnos de los golpes de la vida porque los golpes vendrán, ¿cierto? Nosotros no estamos exentos de eso y la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que estar bien sustentada en Papá Dios, conocerlo muy bien a Él, para que cuando vengan esos momentos difíciles no dejarme zarandear del enemigo, sino que decirle un momentico, hasta aquí llega usted porque yo soy la hija de Dios, así como decían los chicos en la canción ahorita, soy su escogida, soy su elegida, ¿cierto? Y contra mí nadie puede decir, Dios está conmigo, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es en esos momentos confesar la palabra de Dios y permitir que sea Dios el que obre en nosotros. Porque ¿quién de los que estamos aquí no tenemos problemas? De una u otra forma tenemos situaciones que enfrentar, ¿cierto? Pero de la mano de Dios podremos salir adelante. Y es que hay momentos en que tenemos que llorar y hay momentos en los que tenemos que reír. Y lo que yo les decía hace un momento,
Cuando vienen esos momentos de llorar, yo estoy firme en Papá Dios y Él me ayuda de su mano, Él me ayuda a salir adelante, porque Dios nos lleva de la mano y lo entendíamos anoche también, es que esas clases ustedes tienen que venir a Instituto Bíblico, Él nos lleva de la mano, así nosotros nos queramos soltar, Él no nos suelta, ¿cierto? Él no nos suelta. Era como cuando, el padre nos decía que como cuando uno lleva a su hijito, cuando, ¿cómo es que es tu nombre? John. Cuando John lleva a la niña de la mano, él no la suelta, ella se quiere soltar, pero si van a pasar la calle, él no la va a soltar porque sabe que se va a hacer daño. Así es Papá Dios con nosotros. Así nosotros queramos ser cabras locas, Él no nos suelta. Nos permite que pase ciertas cosas, pero vuelve y nos atrae a su presencia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace Él. Y cuando estamos en esos momentos gozosos, también tenemos que estar firmes porque lo que les decía yo, si no, me voy tras la bendición y me olvidé de quién me dio la bendición, ¿cierto? Y después cuando reacciono ya es un poquito tarde, porque ¿qué pasa? Que yo le estoy dando permiso al enemigo para que entre y haga cosas que no tiene ningún derecho de hacer, ¿cierto? Y Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán las coronas de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, Dios nos bendice cuando nosotros realmente le obedecemos y permanecemos firmes en Él. Y es que una persona que está firme en Dios y tiene esa fortaleza de carácter, tiene la capacidad de que cuando comete un error, lo reconoce, ¿cierto? Me equivoqué. Tomé una mala decisión, dañé el negocio, lo que sea, ¿cierto? Que hice, lo reconozco. ¿Y qué pasa cuando yo reconozco? Puedo arreglar las cosas, ¿cierto? Me doy cuenta que cometí el error, voy a la presencia de Dios, le pido a Dios que me direccione cómo debo organizar las cosas, cómo debo salir de este error, enfrentarlo y para adelante porque para atrás asusta, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace una persona cuando está firme en Dios, cuando tiene el carácter de Dios. Y es que nosotros le pedimos a Dios cuando nosotros oramos y le decimos, queremos que nos menguar nosotros en nuestra humanidad menguar para que el carácter de Dios cada día se reafirme más en nosotros. Porque Dios quiere que nosotros seamos cristianos maduros, ¿cierto? Que si nosotros venimos acá a la iglesia, si nosotros estudiamos, es para que cada día vayamos siendo más maduros en Dios y no las personas que cogen y nos tambalean de un lado al otro, que por cualquier cosita nos molestamos, que cualquier cosita nos hirió y no, sí nos duele. Y obviamente si hay el momento de hablarlo se habla y se dice porque pues obviamente que tenemos que hablar, pero de ahí a amargarse uno el resto de la vida, ¿de dónde? No, uno tiene que solucionar las cosas y ya olvidarse. Yo creo que yo tengo algo muy lindo que Dios me dio y es que a mí se me olvida lo que me hacen. Sí, a mí como que al ratico ya a mí se me ha olvidado. Si a Javier, mi ex esposo, podemos hablar tranquilamente y yo lo bendigo, de verdad que sí, porque a mí se me olvida lo que me hacen. O sea, como que no, o sea, no que se me olvide, sino que no guardo ese rencor allí, ¿cierto? Sino que realmente uno perdona y ya, y para adelante, no pasa nada. Entonces, esas son formas que nosotros podemos ser felices, porque no han escuchado personas que llevan 20 y no sé cuántos, 30 y no sé cuántos años de separados, o que les hicieron algo y todavía les duele, y todavía se quejan. No, eso no es así, porque no podemos disfrutar la vida, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, reconocer cuando nosotros nos equivocamos, y estas personas que son firmes en Dios, o nosotros que somos firmes en Dios, tenemos esa capacidad de resiliencia, de volver a empezar, ¿cierto? Que pueden haber situaciones difíciles, pero nos levantamos y para adelante, y vamos hacia adelante con las cosas. Y ya para terminar, los voy a dejar con un pensamiento que lo encontré en internet, no es mío, no me puedo echar las flores, y quiero que lo lean. Dice, las personas más felices no tienen las mejores cosas, simplemente aprecian las cosas que tienen, ¿cierto?
No esperemos a tener carro, casa, beca, finca, no sé qué más, las acciones del club, yo no sé qué, para ser felices. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Disfrutemos nuestra familia. Vivamos cada día como el que Dios hizo para que nosotros lo disfrutemos y vivamos gozosos. Amén. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que quería compartirles y quiero decirles que soy una mujer feliz y quiero que todos ustedes sean felices en Dios. Amén.